No podemos decir que las circunstancias difíciles o los problemas o las enfermedades escapan del control de Dios. No es así. Dios tiene control de todo lo que te está pasando, incluso de los problemas más difíciles y rudos por los que has pasado en tu vida. Yo no sé cuál ha sido la crisis más terrible que has experimentado. Yo he pasado por la muerte de una hermana, recientemente murió mi abuelo, me detectaron una enfermedad en el corazón, Venezuela, mi país, está en una crisis terrible, y todos esos eventos Dios los utiliza para formar el corazón del hombre y para enseñarnos a depender profundamente de él. Amén. Y lo que creemos es que cuando aprendemos incluso a disfrutar de los momentos difíciles, nuestro orgullo se va diluyendo para permitir que el Señor crezca en nuestros corazones. Porque el elemento fundamental para alejar a un hombre de Dios es el orgullo. Cuando dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo, nuestra vida se aleja del Señor. No hay pecados más grandes que otros, pero sí creo que hay pecados que condicionan nuestra propia vida para relacionarnos con Dios de una manera natural. Y uno de esos es el orgullo. Y quiero que vayamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Hay una historia que vamos a leer rápidamente. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 17, más o menos. Allí está la historia. Yo voy a leer en Nueva Versión Internacional, o yo no sé si tenemos, vamos a leerlo aquí mejor, para que leamos todos en una misma. ¿Sí? Bueno, perfecto. Dice la Biblia de la siguiente manera: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y usaba el favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita le había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esa carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue. Quejándose, dijo: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná, el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podía yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios.
y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Amén. Qué interesante esa historia. Hay varias cosas que quiero mostrarles en contexto. Naamán, dice la primera parte de la historia, que era un hombre de mucho prestigio, que era un hombre que tenía un nivel muy importante, una posición muy importante. Curiosamente, para los seres humanos, la posición en ciertos lugares se hace muy relevante cuando esta alimenta nuestro propio orgullo. Hay quienes se sienten orgullosos de la familia que han levantado, hay quienes se sienten orgullosos de la empresa que han levantado o de muchas otras cosas que les dan posición. Porque la realidad es esa: los seres humanos crecemos con una necesidad profunda de tener posiciones de reconocimiento. Y aunque algunos digan que no, siempre nos agrada que nos reconozcan en lo que hacemos. Un ejemplo muy sencillo es el matrimonio. Gary Chapman habla de unos lenguajes de amor y uno de esos lenguajes son las palabras de afirmación. Y qué maravilloso es para un hombre cuando una esposa le dice: mi amor, lo estás haciendo muy bien. Gracias por lo que haces por nosotros como familia. Y uno empieza a sentirse como en esa posición de importancia, pero si uno se descuida, el corazón se puede llenar de orgullo por los lugares a donde hemos llegado. Hay gente tan cristiana, tan consagrada al Señor, tan metida en la presencia del Señor, que se vuelven orgullosos de eso. Se vuelven personas que llegan a pensar: yo soy más santo que los demás, o yo merezco más amor de parte de Dios porque yo estoy en un lugar especial, porque yo me esfuerzo más. Pero la realidad es esta: nada de lo que tú hagas, por mucho que te esfuerces, te va a acercar más a Dios, porque el único que te puede acercar a Dios es Jesucristo a través de su sacrificio. Y esas son las 2 formas en que el ser humano aparece frente a Dios. Tipológicamente, Naamán es una representación del hombre cuando intenta acercarse a Dios. Un hombre que se intenta acercar a Dios desde su posición, intentando comprar su sanidad. Naamán toma 30 monedas de plata, lleva oro, lleva ropa para intentar comprar su sanidad, porque en su corazón no había entendido de qué se trataba la verdadera sanidad que Dios quería hacer en su vida. Entonces, él toma todo lo que tiene para acercarse al rey, para acercarse al profeta y lograr salir de su enfermedad y de su crisis. Pero Dios estaba usando la crisis también para mostrarle a él de qué estaba hecho su corazón. Lo que sigue en la historia es que Naamán se dirige hasta donde está el profeta y ocurren varios elementos que vamos a mencionar. En primer lugar, cuando Dios quiere romper tu estructura, utiliza mecanismos no convencionales. Cuando Dios quiere transformar tu corazón, Él utiliza mecanismos no convencionales para sacarte de tu comodidad. Te saca de lugares en los cuales tú te sientes tranquilo y te sientes cómodo. Muchas veces utiliza la enfermedad, otras veces utiliza las circunstancias difíciles. En el caso de Job, Dios permitió que el propio Satanás hiciera casi todo en la vida de Job para descubrir lo que había en el corazón de él y que Job pudiera decir al final de su discurso frente a Dios: de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios utiliza todos los elementos que esté a tu alrededor para transformarte el corazón. ¿Sabe? La vida cristiana no se trata de venir a la iglesia, aunque es importante venir a la iglesia. No se trata de diezmar u ofrendar, aunque es importante diezmar u ofrendar. No se trata de servir en el templo, aunque es importante servir en el templo. Lo mejor que Dios quiere hacer en tu vida es morar en tu corazón. Pero dice la Biblia, dice en Deuteronomio, dice que Dios habita en corazones humildes. Que Dios habita en corazones donde nosotros estamos dispuestos a rendir todo lo que somos.
El asunto es que cuando Dios intenta utilizar esos métodos no convencionales para sacarnos de nuestra comodidad espiritual, enseguida ponemos resistencia. Eliseo le dice a Naamán: ve y zambúllate 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio, dice el versículo 10. En primera instancia, entonces, Dios utiliza métodos no convencionales para llevarnos al lugar o para llevarnos al nuevo nivel en el que Él nos quiere tener. El río Jordán era un río que para los sirios era despreciable. Yo no sé si usted ha visto un mapa donde está Israel y Siria, pero ellos comparten frontera y ellos comparten algunos ríos incluso y comparten algunas cosas, pero para los sirios meterse en el Jordán era algo asqueroso, no era algo cómodo. Y sabe, cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, empezamos a experimentar en nuestra relación con Dios que hay cosas que necesitamos cambiar, que no son cómodas ni son tan benevolentes como creemos. Alguna vez les llegué a decir en esta iglesia que Dios nos pide cosas que no necesariamente nos dan paz y que nos dan tranquilidad. Hemos crecido con la idea que Dios dice: todo lo que yo te voy a dar te va a traer paz, pero no es así. Al principio no va a ser paz. Al principio no va a ser bueno, al principio no va a ser tan sabroso, pero al final veremos la gloria de Dios. Porque al principio Dios nos va a pedir cosas que son incómodas. Lo que más lucha contra el orgullo, lo que más lucha contra el corazón del hombre y abate al corazón del hombre es que le pidan cosas que no quiere hacer. Porque eso hace enseguida que reaccionemos frente a las circunstancias. Y a veces Dios nos pide que soltemos negocios que no nos convienen. A veces Dios nos pide que soltemos trabajos que no nos convienen. A veces Dios nos pide que soltemos amistades que no nos convienen. A veces nos pide que soltemos actitudes, pero lo que amarra todo eso es el orgullo. El orgullo impide que tú reconozcas que necesitas un cambio, que necesitas una transformación. Anoche les decía a las parejas: si tu esposo o tu esposa te dice: yo soy así, nunca voy a cambiar y tienes que amarme así, lo primero que debes hacer con él es evangelizarlo y que acepte a Jesús en su corazón, porque en la vida de los hombres, cuando Jesús llega, debe haber un cambio. Yo no soy el mismo Arnold de hace 10 o 15 años. Yo no soy el mismo ni siquiera de ayer, porque Dios está haciendo transformación en mi vida a cada instante, en la medida en que yo permito que el Espíritu Santo obre en mí. Pero si tú impides, porque crees que tienes la razón en lo que estás haciendo, porque solo te escuchas a ti mismo, porque el orgullo no te deja ver, entonces vas a caminar ciego a lo que Dios quiere hacer, y peor aún, no vas a poder disfrutar de las bondades de Dios y de su misericordia. Y uno encuentra mucha gente, y es lamentable, uno encuentra mucha gente en la iglesia que dice: pastor, yo siento que yo no avanzo en mi vida espiritual, yo siento que yo no escucho a Dios, yo siento que Dios a mí no me habla, no me guía, no me ilumina en este proceso de vida cristiana. Y la primera pregunta que yo le hago es: ¿qué cosas te ha pedido Dios que tú te has negado a hacer? Porque Dios nos pide muchas veces que nos metamos en ríos que no nos gustan, en ríos que son asquerosos, que son difíciles, en los cuales no queremos aceptar ni siquiera la corrección de Dios. Una muchacha una vez en un campamento que fue en los llanos venezolanos, frontera con Colombia, me decía: pastor, yo necesito una orientación, porque yo creo que estoy haciendo algo mal. Y necesito que usted me diga qué hacer, porque la gente piensa que los pastores le podemos decir a la gente qué hacer. Yo no me atrevo a decirle a la gente qué hacer, porque si lo digo mal, me meto en un problema. Y si lo digo bien, me va a quedar debiendo mucha plata. Entonces mejor no le digo nada. Yo la guío a la palabra. Pero este caso fue muy sencillo, porque ella me dice: pastor, hay un hombre que llegó aquí al pueblo y él me ha estado enamorando y él me dice que me ama y yo de verdad me siento muy bien con él. Y bueno, yo soy cristiana desde que tengo memoria, yo iba a la iglesia desde niña, pero yo no sé qué hacer, porque la verdad es que ese hombre es casado. Y yo la escuchaba y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y ella terminó todo su discurso, lágrimas, así la propia novela mexicana, ¿verdad? Así dices: no, yo lo amo con todo mi ser, yo sé que ese es el hombre para mi vida.
pero no sé qué hacer. Y al final la única pregunta que yo le hice fue, ¿de verdad no sabes qué hacer? No sé qué hacer. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, ven a mi vida ahora. Yo creo que tú no has conocido a Dios. Porque alguien que conoce a Dios sabe que aún las decisiones más sencillas y aprende a identificar cuando el pecado está a la puerta y aprende a identificar cuando el orgullo quiere impedir que tú luches contra el pecado. Antes de identificar el pecado, un cristiano, un creyente identifica el orgullo que está batallando para que tú no huyas del pecado. Miren, si José no hubiese sido una persona humilde de corazón, hubiese pecado con la esposa de Potifar. Si Daniel no hubiese sido un hombre humilde de corazón, hubiese comido la comida del rey. Si Moisés no hubiese sido un hombre humilde, que al final de su vida, después de casi 40 años estando cuidando de vacas y ovejas, si él no hubiese tenido un corazón humilde, quizás Dios no se le hubiese aparecido en esa zarza. Porque Dios va a pedir cosas a gente que tiene corazones humildes y le va a pedir cosas difíciles. Y solo los orgullosos se van a renegar y solo los orgullosos van a hacer lo que hizo Naamán. Ahora, hay un punto en el cual nosotros podemos encontrar una salvación para ese orgullo. Quejándose, Naamán se retiró del lugar, pero sus amigos, sus criados se acercaron para aconsejarle. Y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, usted no habría hecho caso. Con más razón. Si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así queda limpio. ¿Sabes? Todo creyente necesita rodearse de personas que lo impulsen a tomar buenas decisiones. Las amistades, y ahí es allí donde entra la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un lugar. La iglesia es comunión. La iglesia es la presencia de Dios mismo habitando en las personas para transformar este mundo. No podemos considerarnos una iglesia activa y una iglesia que transforma si no estamos generando cambios a nuestro alrededor. Si nuestro círculo de amigos no genera cambios para nuestra comunidad, para mi propia familia. Pero si nos estamos rodeando de gente que no nos conviene, que nos da malos consejos, que no nos ayuda en el proceso, seguramente vamos a tomar malas decisiones y no vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Naamán tenía, gracias a Dios, unos criados alrededor que él había elegido, porque los criados se elegían. En ese tiempo, cada, jefe o patrón elegía con quienes iba a trabajar, incluso algunos los compraba como esclavos. Y sabe, sus amistades usted también las elige. Ningún joven o adolescente me puede decir, yo no elegí mis amigos, ellos llegaron por error o casualidad. No, inconscientemente y aún en tu propio corazón tú eliges a tus amigos. Las mujeres eligen a sus amigas. Los hombres eligen a sus amigos, a sus socios. Y sabe, yo creo que cuando la Biblia habla de yugo desigual, no solo se refiere al tema del matrimonio, se refiere en todo lo que hacemos. Si usted quiere ver que su vida se vaya a pique, rodéese de gente que no le conviene. Rodéese de amigos que le dan malos consejos. Y nosotros los hombres luchamos mucho con eso, porque los hombres somos muy amigueros y a veces nuestras esposas nos advierten y no las escuchamos. Esa amistad no te conviene, ese negocio no te conviene, esa salida no te conviene. Y nosotros decimos, ay, como que tú siempre exagerando las cosas, pero ellas se están preparando porque tienen un plan B. El plan B es que cuando todo salga mal, ellas van a decir, te lo dije. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, por el mismo orgullo, tomando el tema nuevamente del orgullo, nos cerramos a entender que las relaciones son muy importantes. Entonces, en primer lugar, Dios utiliza ambientes no convencionales para transformar tu corazón y quitar el orgullo de tu vida. En segundo lugar, Dios utiliza las relaciones. Dios utiliza las relaciones para sanar tu corazón, para transformar tu corazón. A los que están casados, la primera relación la relación más importante de tu vida es el matrimonio. Dios va a utilizar tu matrimonio para transformar tu corazón. Anoche lo decíamos, nunca se es tan egoísta, nunca uno sabe que es tan egoísta hasta que se casa.
Nunca uno sabe que puede llegar a ser tan grosero y gritón hasta que se casa. Nunca uno sabe que puede aborrecer tanto un mal olor hasta que se casa. Las mujeres sobre todo. Nunca uno sabe que le fastidiaban los ronquidos hasta que se casa. Y cuando ya uno llega al matrimonio, Dios utiliza el matrimonio para cambiar tu corazón, pero también utiliza a tus amigos. Si tú te rodeas de gente que no te conviene, vas a terminar en la ruina. Si tú te reúnes en conversaciones que no te convienen, vas a terminar en la ruina. Y sabes algo, yo creo firmemente que todo lo que nosotros escuchamos, todo el ambiente que nos rodea siempre nos va a afectar en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar. Y estoy hablando de todo, de la música, de la televisión, de todo lo que hacemos, de todo lo que escuchamos. Yo no estoy en contra de la música secular, pero sí estoy en contra de las letras que dañan el corazón. Porque las letras tienen un contenido para tu mente. Y Dios utiliza incluso tus ambientes positivos y buenos para darte un corazón humilde, amable, noble. Saben, cuando yo vivía en Barinas, en mi ciudad donde estaba en Venezuela, aprendí mucho de mi suegro. Él y yo fuimos o somos muy buenos amigos, no tanto así con mi suegra. No, Dios bendiga a las suegras y las tenga en su santa gloria. No. Con mi suegro, él y yo salíamos porque él era el pastor principal y yo era el copastor, entonces andábamos juntos mucho tiempo y paseábamos por la ciudad y siempre teníamos conversaciones. Y algo que yo disfruté del tiempo que pasaba con mi suegro Pablo es que él es un hombre muy noble, muy noble. Yo creo que después de Moisés viene él, porque la nobleza de su corazón es impresionante y era tan noble que a mí me parecía bobo. Decía, pastor, pero es que por mí, obviamente mi corazón dañado, pero es que uno puede ser manso, pero no menso. Uno puede ser noble, pero no tonto. Y él me decía, hijo, Dios es quien nos defiende. Y yo, eso me daba rabia. Porque habían tantas injusticias que cometían con él y él permanecía callado, tranquilo, confiando en el Señor. Y esa relación con él me enseñó a mí una buena parte de mi vida a cultivar nobleza, algo que yo no tengo por naturaleza. Tú necesitas relaciones a tu alrededor que te ayuden a cultivar cosas que no tienes por naturaleza, porque algunos son arrogantes por naturaleza, necesitan caminar con humildes. Algunos son iracundos por naturaleza, necesitas caminar con pacíficos. Algunos son inseguros por naturaleza, necesitas caminar con gente segura. Gente que sabe tomar decisiones. Y esas relaciones que te van a rodear son las que te van a impulsar hacia el propósito. Lo tercero, y ya con eso vamos a ir terminando. Nunca le crean a un pastor cuando dice eso. Naamán escuchó a la gente que tenía a su alrededor y tomó la decisión de ir al Jordán. Y se sumergió 7 veces. ¿Sabes? Dios va a utilizar la perseverancia, la constancia, para que tú puedas ser transformado. ¿Por qué Eliseo no le dijo que solo una vez, sino 7 veces? Yo no sé quién ha visto la película La Cabaña. ¿La vieron? De Shaq. Hay una escena, ya es muy vieja, así que bueno, se las voy a contar. Si ya no la vieron, el que no la vio, le voy a contar esta parte, que es la mejor parte de la película. Cuando el papá descubre o lo llevan al lugar donde su hija estaba enterrada, él saca a su hija muerta y la lleva en sus brazos. Y Dios, en la representación de ese hombre, le dice, tienes que perdonar al que mató a tu hija. Y él empieza a caminar con su hija. ¿Se acuerdan de esa escena? Y él iba repitiendo, te perdono, te perdono, te perdono. Porque las cosas en la vida que valen la pena y por las cuales hay que luchar necesitan de gente perseverante. La relación con Dios no es una cosa de la noche a la mañana. Si tú tienes luchas hoy con la pornografía, mañana también las vas a tener. Si tú tienes luchas hoy con la rabia o con la ira, mañana también las vas a tener. Pero si tú eres perseverante y constante, el Señor te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, hasta que todo eso en tu vida sea transformado por el poder de su palabra. Hasta que todo eso en tu vida sea transformado por el poder del Espíritu Santo, para que aprendas a cultivar el fruto del Espíritu Santo y toda su deidad y todo su poder sea manifestado a través de la gloria de Cristo en tu corazón, en tus acciones. Pero es necesario que seas perseverante.
Estamos en una generación que es poco perseverante. De hecho, los millennials, que son la gente que tienen entre 24 y 35 años de edad, yo todavía no he llegado a esa etapa de los 24. Es una generación considerada por los sociólogos poco perseverantes y que son muy delicados. Usted le dice a un millennial, los que son empresarios aquí, usted lo regaña porque hizo algo mal en el trabajo y al otro día renuncia. No le gustan que los regañen, no les gustan que los corrijan. No les gusta que les digan cosas que vayan en contra de su manera de pensar porque enseguida salen huyendo. Y lamentablemente eso se ha metido dentro de la iglesia. Cuando los pastores hablamos y corregimos, exhortamos en amor, la gente se va de la iglesia. Miren, los demonios son más obedientes. Uno le dice a un demonio, fuera de aquí, y el demonio se va, pero uno le dice a la gente, hermano, pásese a la silla de adelante, y la gente no se pasa. Porque el orgullo del corazón nos hace pensar y creer que no necesitamos ser perseverantes y que no necesitamos ser corregidos. Pero es totalmente necesario ser corregidos para ser perseverantes y constantes. Por eso Naamán se metió 1 y 2 y 3 y 4 y hasta 7 veces. Por eso Jesús habla de la constancia. Cuando él dice 70 veces 7, no estaba dando un número específico. Porque yo he escuchado mujeres que dicen, no, pastor, yo a mi esposo le he perdonado ya más de eso en un día. Jesús está hablando de ser perseverantes y constantes en la lucha contra el pecado, en la lucha contra el orgullo, en la lucha contra las cosas que nos alejan de Dios. Que usted no es perfecto, no lo es. Que usted va a tener luchas, sí las va a tener el resto de su vida. Pero lo importante es que no estás luchando solo. Lo importante es que estás luchando con un Dios que te ama, que te protege, que te cuida y con una iglesia que te rodea. Con relaciones de amor. Ese es el mejor lugar para que tu vida sea transformada. No lo vas a conseguir en una cantina. No lo vas a conseguir en la cancha de fútbol. No lo vas a conseguir en ningún otro lugar. Lo que Dios hace a través de su iglesia es la única forma en que tú puedes crecer, a través de su palabra y a través de la iglesia, que es el ente moral transformador de la sociedad, para que ese mundo realmente tenga un conocimiento pleno de la gloria de Dios. Naamán lo hizo y tomó la decisión de entrar a lugares incómodos, de dejarse aconsejar por sus amigos. Fue perseverante y en esto resultó lo que él había, para lo cual él había sido llevado, porque Naamán no fue para ser sano de la lepra. Es posible que tú hayas llegado a Dios creyendo que necesitabas algo de él, que necesitabas ser sano de algo, que tenías problemas en tu matrimonio. En nuestra iglesia llegaba gente siempre con un problema, con alguna necesidad, diciendo, pastor, mi matrimonio se me va a acabar. Pastor, es que acabo de quebrar en mi empresa y no sé qué hacer. Pastor, es que no tengo propósito de vida. Y como el ciego Bartimeo, llegaron buscando una sanidad para algo físico, para una necesidad, y terminaron recibiendo el mejor regalo que puede recibir el hombre, que es la salvación y la vida eterna. Saben, usted no va a recibir nada mejor en ese mundo que la salvación por el sacrificio de Jesús. Ese es el mayor problema del hombre. Lo demás es tontería, perdónenme la expresión. Lo demás no tiene sentido a menos que tú encuentres una conexión con el sacrificio salvador de Jesús. Naamán llegó para ser sano de la lepra y terminó siendo sano del pecado, porque dijo, ahora reconozco, dice el versículo 15. Luego que Naamán volvió con todos sus acompañantes y se presentó ante el hombre de Dios, confesó, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Lo que ocurre en tu vida cuando dejas que Dios transforme tu corazón, cuando te dejas cambiar en medio de lugares incómodos, cuando te rodeas de gente que Dios quiere utilizar para bendecirte, cuando eres perseverante en tu conocimiento de Dios, cuando eres perseverante en la lectura de la Biblia, en la oración, es que empiezas a reconocer al Dios de Israel como tu único y suficiente Salvador. La salvación no es un acto inmediato, es una promesa que Dios ha hecho para los que reciben el sacrificio de Jesús, para los que aceptan el sacrificio salvador de Jesús hecho en la cruz. Y esa promesa que está amarrada a las arras del Espíritu Santo la vamos a experimentar
durante el tiempo que estemos en esta tierra. Naamán dice al final en el versículo 17, y con eso quiero pedirle a mi esposa que me acompañe. Yo no sé si hay otro micrófono por ahí. Porque no solo se trata de la salvación, sino que cuando tú terminas o cuando identificas y te das cuenta que Dios te ha hecho salvo, tu vida debe redundar en adoración. Un cristiano, un hijo de Dios, no puede caminar sin vivir una vida de adoración. Ahora, ¿qué es la adoración? Y yo no voy a dar una clase teológica de lo que es la adoración. La adoración yo lo veo de esa manera. Es dejar que tu propia estructura se rompa y se destruya para que Dios forme su vida en ti. Pablo lo decía de esta forma: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y qué impresionante cuando las personas pueden ver eso en cada uno de nosotros. Por eso Naamán dice al final: permítame usted llevar 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios sino al Señor. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, vivimos ofreciendo sacrificios ajenos. Mi esposa, cuando recién nos casamos, me ofrecía sacrificios a mí porque se le quemaba la comida. No, mentira, ella siempre ha sido muy buena cocinera. Pero hay esposas que lo hacen. Le ofrecen sacrificios al esposo. Cuando no vivimos conforme a la voluntad y el propósito de Dios, ofrecemos sacrificios en lugares que no debemos. Tenemos el trabajo en un altar. Y por eso hay tanta gente que cuando pierde el trabajo se aleja de Dios. Se va de la iglesia. Tenemos a la esposa en un altar. Y cuando tienen problemas en su casa, dejan de ir a la iglesia, dejan de acercarse a Dios. Tenemos el dinero en un altar. Y cuando el dinero falta, se alejan de Dios. Tenemos tantas cosas en altares que hemos levantado y eso se llama idolatría. La idolatría no es un muñeco, no. La idolatría es quitarle a Dios el poder y la autoridad sobre mi vida. Porque Dios tampoco tiene un lugar. A mí no me gusta decir Dios se tiene el primer lugar. No, porque Dios no está en una competencia. Él no está corriendo a ver, ay, voy de primero. Ay, que no me alcance la plata, que no me alcance la plata. No, que no me alcance la esposa de este tipo porque se va a poner en primer lugar. No, Dios no está en eso. La Biblia dice que Él llena toda la plenitud del hombre. Y por eso cuando tú recibes la salvación y tu estructura se rompe, no hay otra reacción natural que no sea la de adorar a Dios. Así que le voy a pedir que se ponga de pie.